Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. En esta ocasión vamos a hacer un repaso del contenido del tercer año en el contenido correspondiente a transporte celular. En las láminas anteriores, en las presentaciones anteriores, estuvimos hablando de la teoría celular y de la célula como tal, con los diferentes organelos que tiene y la función que cumple cada uno. Es importante que vean esos videos porque de aquí en adelante trabajaremos con parte de ese contenido. Sin más que agregar, comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es que el transporte celular se va a dar a través de la membrana celular o de la membrana propiamente dicho. En este caso tenemos varios tipos de transporte. Tenemos transporte pasivo, el cual no necesita energía, es decir, no necesita ATP, y tenemos transporte activo, el cual va a necesitar la presencia del ATP, o sea, vamos a utilizar energía. En el caso del transporte pasivo, vamos a tener dos tipos, vamos a tener el de difusión y el de ósmosis. La difusión vamos a tener una difusión simple y una difusión facilitada. En la simple, el paso de iones va de mayor concentración a una menor concentración. Y en la facilitada, el paso de moléculas se da con ayuda de proteínas transportadoras, proteínas que van a estar en la membrana celular. Membrana como tal. En la ósmosis, el paso de agua va a ir de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Así obtendremos varios tipos de concentraciones en este caso. La que va a ser hipotónica, hipertónica e isotónica. Hipotónica, muy poca concentración, hipertónica, concentración más o menos balanceada, e isotónica, una concentración alta. En el caso del transporte activo vamos a tener entonces dos clasificaciones o dos sistemas básicamente. A grandes rasgos tenemos la endocitosis, que es para la entrada, y la exocitosis, que es para la salida. En palabras vulgares, la endocitosis es cuando come, ingesta de algún tipo de alimento o de algún tipo de sustancia que requerimos, o la exocitosis es básicamente la excreción o la secreción de una sustancia. En la endocitosis tenemos entonces la pinocitosis, en la cual las gotas de líquido pasan a la célula por medio de vesículas. En la fagocitosis pasan células grandes, pasan sólidos más o menos grandes, los cuales se van a englobar, igual parecido en una vesícula, pero es el paso, en resumen, es el paso de un sólido grande. Para la exocitosis, en este caso la excreción, va a ser exclusivamente materiales de desecho, y la secreción van a ser sustancias que necesitamos trasladar de una célula a otra o de un medio o dentro de el medio externo para que vaya a circular. Es el caso de la mayoría de las hormonas, se mandan por secreción. Dicho eso, será la información general, para que tengamos una visión de lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Tenemos que mencionar varias cosas. Primero, dentro de una célula vamos a llevar muchas actividades metabólicas. De hecho, esas actividades metabólicas van a estar subdivididas dependiendo de la región de la célula en la que estamos trabajando. Evidentemente, no es igual que el desarrollo de estas funciones en una célula procariota que en una eucariota. En este caso nos centraremos básicamente en las células que tienen cierto grado de complejidad porque hay mayor cantidad de reacciones metabólicas o de actividades metabólicas dentro de la célula. Pero en general, estas van a ser lo siguiente. Primero, van a entrar azúcares. Fíjense que no digo azúcar para no referirme nada más a la glucosa, sino a varios tipos de azúcar. Estas se van a romper y van a liberar energía. Se van a sintetizar proteínas partiendo de materiales simples. Se van a producir materiales de desecho. Toda actividad metabólica va a tener algún subproducto de desecho. Puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser en forma de gas. El dióxido de carbono lo desechamos en forma de gas. Sería el ejemplo. La célula va a necesitar recibir constantemente materiales, sustancias, para llevar a cabo todos sus procesos vitales. De allí que, bueno, tengamos que alimentarnos, como lo veníamos diciendo en alguna de la discusión. Necesita eliminar esos materiales de desecho, porque si se acumulan pueden causar daño celular. La obtención de materiales y la eliminación de desechos se va a realizar a través del intercambio de materiales con el ambiente o con el medio externo. Entiéndase medio externo, en este caso que estamos hablando a nivel celular, que ya el medio que está fuera de la célula, aunque esté dentro de un organismo.
Entonces, en principio, se le dijo anteriormente, de quién se encarga o dónde ocurre la mayoría de estos procesos van a ocurrir en la membrana celular. Esta va a controlar el paso de materiales entre la célula y el ambiente. La membrana es relativamente permeable, puede impedir el paso de proteínas y líquidos, mientras que da paso a azúcares simples, oxígeno, agua, dióxido de carbono. El grosor de la membrana va a variar entre 7,5 a 10 nanómetros. La membrana celular está formada por una doble capa lipídica donde se van a encontrar fijadas proteínas. Ojo, ella es relativamente móvil, no siempre que veamos en el microscopio una membrana celular, la vamos a ver las proteínas en el mismo lugar. Ella se mueve. Entre las moléculas de proteínas se extienden unos canales que permiten el paso de ciertas sustancias por la membrana, de allí que digamos que es selectivamente permeable. Las proteínas de membrana no solo hacen el transporte, ese transporte sea selectivo, sino que también son capaces de llevar a cabo el transporte activo, que va a ser el transporte que se va a dar en principio por gradientes de concentración. En resumen, la estructura de la membrana va a depender de los lípidos y las funciones que ésta va a realizar va a ser a partir de las proteínas presentes. Vemos entonces, de nuevo, además de la lámina anterior, vemos la estructura de la membrana. Vemos una superficie lipídica, que serían los lípidos presentes, y estas serían las diferentes proteínas que se encuentran allí. Cada una va a realizar una función. En este caso no vamos a profundizar en el nombre de esas proteínas porque ya ese es contenido de cuarto año, estamos en un repaso de tercero, pero cada una de ellas tiene su nombre y cada una de ellas cumple una función diferente. El transporte celular, entonces, hay que volverlo a definir, es el movimiento constante de sustancia a través de la membrana. Este puede ser activo y pasivo. El activo requiere o va a pasar, va a requerir el uso de energía. El transporte pasivo no va a utilizar energía, va a depender de una diferencia de concentración del medio externo al medio interno o viceversa. Los sólidos de las moléculas van a vibran en un sitio. Esto de vibra es lo que le genera movimiento a esa membrana, y esa vibración es la que va a hacer posible el paso de una sustancia en una dirección u otra. De allí entonces tendríamos que conectar con lo que es la difusión. La difusión va a ser ese movimiento de átomos y moléculas de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Para el ejemplo que estamos dando allí, tenemos en el caso de este ejemplo un cubo de azúcar en un vaso de agua. La difusión continuará hasta que el azúcar esté diluida por completo, que es lo que podemos ver en la imagen. En este caso tenemos el cubo de azúcar, que es altamente concentrado en azúcar, y las partículas de azúcar se van a ir diluyendo, difuminando alrededor de todo el líquido. Una vez que esta difusión se ha dado, la concentración, que esto ocurre, la concentración no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no va a cambiar, porque esas moléculas van a seguir moviéndose. La concentración, por tanto, se mantendrá constante. Y a esto lo denominamos equilibrio dinámico. El gradiente de concentración es la medida de la diferencia de la concentración entre las diferentes regiones donde va a pasar el proceso de difusión. La velocidad de difusión va a ser proporcional al tamaño de ese gradiente. Así tenemos que de un mayor gradiente de concentración va a haber una mayor velocidad de difusión. El oxígeno y el dióxido de carbono pasan a través de poros, a través de la membrana celular, por este mecanismo, por el mecanismo de difusión. Las moléculas de oxígeno están altamente concentradas fuera de la célula y se difunden hacia el interior de la célula. El otro proceso, entonces, es el de ósmosis, que es un tipo de transporte pasivo mediante el cual un disolvente, el agua, en el caso de los sistemas biológicos, pasa selectivamente a través de la membrana semipermeable para extraerla de la célula. Esto es cuando ella va a entrar, pero para sacarla de la célula, que la célula no se hincha hasta explotar, va a hacer falta energía. Es un proceso que vamos a ver más adelante. En la ósmosis, la molécula de agua se mueve de una región de mayor concentración de agua
a una de menor concentración de agua, fuera de la célula, dentro de la célula. En los organismos vivientes el agua entra y sale de la célula a través de la ósmosis, pero cuando hay la concentración muy grande, bueno, hay que utilizar otro mecanismo para poderla sacar de la célula. Lo que es una solución isotónica es cuando existe la misma concentración de una sustancia disuelta en el agua dentro y fuera de la célula. Como la concentración de los materiales es igual en ambos lados de la membrana de la célula, hay un equilibrio dinámico. El agua se mueve hacia adentro o se mueve hacia afuera. Vamos a ver algunos ejemplos de donde, por ejemplo, regar las plantas todos los días perjudica este proceso de que se dé una solución isotónica y la planta se puede podrir, pues, se dañan los tejidos, las células absorben demasiada agua. Es en el caso de células vegetales. Cuando el glóbulo rojo, que es el ejemplo que estamos dando aquí, se encuentra en el torrente sanguíneo, el plasma que lo rodea viene a ser una sustancia isotónica. Bajo esas condiciones, los glóbulos rojos y las células vegetales siempre van a mantener su forma. El problema es cuando hay diferente concentración. La solución hipotónica es aquella cuando la concentración de los materiales disueltos en el agua fuera de la célula es menor que la concentración que se encuentra de la célula. En el caso de un glóbulo rojo, en una solución hipotónica, este se llenará de agua y va a explotar, que es lo que le estaba diciendo de el caso de cuando tenemos demasiada agua. De allí, por ejemplo, hay una falsa concepción donde los seres humanos tenemos que beber cerca de 2 litros de agua. Eso depende de su actividad, depende de los alimentos. Ojo, si tomamos demasiada agua, cambia estas relaciones de concentración y podemos inducir inclusive a la muerte. No por ahogamiento, sino porque la célula se deteriora, entonces ahí empezamos con otro problema. Una célula vegetal en una solución hipotónica se va a hinchar debido a que el agua empuja el contenido de la célula hacia la pared celular. La misma va a tener la tendencia a romperse, por lo tanto cuando se rompa ya se va a morir. La pared celular, en este caso, la resistencia de esa pared celular a hacer que la célula vegetal explote se va a llamar turgencia. La turgencia es la que le da la rigidez al tallo, a las hojas. En el caso de una solución hipertónica, la concentración de las sustancias en el agua fuera de la célula es mayor que la que está dentro de la célula. En el caso de los glóbulos rojos, en una solución hipertónica, estos se van a encoger porque afuera hay mucha concentración de sales minerales, por ejemplo, que son las que van a traer el agua que está dentro de la célula, y por eso él se encoge. Lo mismo va a ocurrir con las células vegetales. La plasmólisis, que sería el ejemplo de estas soluciones hipertónicas en plantas, hace que las plantas entonces se marchiten. Vamos a otro proceso, que en este caso sería la difusión facilitada, la cual se va a producir por la acción de las moléculas transportadoras que permiten que moléculas específicas puedan pasar al otro lado de la membrana celular. Las moléculas transportadoras siempre van a ser proteínas. La difusión facilitada va a comprender el movimiento de esas sustancias a favor de un gradiente de concentración. Estas sustancias se van a mover más rápido que la difusión simple. Eso le llamamos difusión facilitada, que ya hacen que corra constantemente, que se transporten constantemente sustancias. La glucosa se mueve hacia los glóbulos rojos por difusión facilitada y se difunde mucho más rápido que otros tipos de azúcares con propiedades parecidas. Claro, esto va a ser cierto solo para cierto tipo de moléculas que se van a mover por este proceso de difusión facilitada. Regresamos entonces a los procesos activos como tal, donde vamos a tener que utilizar energía, donde el movimiento de partículas va a ir en contra de ese gradiente de concentración y la energía que vamos a utilizar va a ser en forma de ATP. De allí que bueno, tenemos que dar una fuente de energía. Esa fuente de energía principalmente es la glucosa, los lípidos, la proteína, que al final van a entrar en un ciclo que vamos a ver ya en los contenidos del cuarto año, y para que pueda darse el funcionamiento correcto de las células del organismo. Un ser humano en reposo va a utilizar de 30 a 40% de toda su energía para el transporte activo de materiales hacia la célula y viceversa, para sacar materiales de la célula fuera de la célula, del medio externo.
Ahí tenemos una ilustración de cómo ocurre ese transporte activo. Una molécula transportadora en la membrana tiene un sitio activo donde se acomodan ciertas sustancias. Esas sustancias entran a la molécula. Cuando esa sustancia entra en la molécula transportadora, la molécula libera energía y se cambia esta forma de la molécula. Por eso lo llamamos transporte activo, porque para hacer ese cambio de forma de la molécula debemos aplicar energía, se debe consumir energía. Se cree que la molécula gira y lleva la sustancia que transporta al interior de la célula. Lo mismo ocurre de forma contraria. Una vez que esta molécula transportada libera la sustancia que lleva, la molécula transportadora queda libre para continuar ese proceso. La glucosa, los minerales y otros iones se mueven al interior de la célula por transporte activo. Los desechos, que era lo que estaba diciendo de forma contraria, también se van a transportar vía transporte activo. Y las secreciones también es vía transporte activo. Otros mecanismos, entonces tenemos la endocitosis y la exocitosis, que se parecen mucho. La única diferencia es que en uno se forma una invaginación para poder ingerir células, poder englobar una sustancia, formar una vesícula y esa vesícula introduzca la sustancia dentro de la célula. Entrando a los procesos propiamente dichos, entonces decimos que las células tienen otras formas para pasar energía. Una de ellas es para pasar moléculas pequeñas y grandes o grupos de moléculas hacia las células. ¿Cuáles son los mecanismos? En este caso, la endocitosis. Para extraerlo, la exocitosis. Ya les dije que se mueve. Hay dos tipos de endocitosis, entonces la endocitosis por pinocitosis y la endocitosis por fagocitosis. En la pinocitosis, la célula adquiere células pequeñas o gotas de líquido. Esta tiene varios procesos. Primero, la partícula que va a entrar se pega a la membrana celular, la membrana se invagina y forma un canal fino, que es por donde entra la membrana. Se ve, es este canal que se va a formar. Ya la membrana se está moviendo para mover el material y llevarlo a la invaginación que está formando. Luego que forme esa invaginación, esta invaginación se va a cerrar y forma una vesícula, que es la que va a hacer la función de llevar la sustancia al sitio o para facilitar que la célula pueda digerir ese material. En la fagocitosis, los materiales sólidos grandes, la fagocitosis es la forma en la que los sólidos grandes entran a la célula. En ella va a llevar varios pasos. Primero, la membrana celular se extiende y forma pseudópodos que rodean ese material. La célula va a rodear el material en una bolsita. La bolsita se separa de la membrana celular y se convierte entonces en una vesícula grande que se mueve en el citoplasma. Ahí puede hacer el proceso de digestión o puede transportar al organelo que necesita esa sustancia. La exocitosis va a ser la salida de las células grandes o grupos de moléculas del interior de la célula. Los materiales que suelen ser desechos y secreciones útiles llevadas a la membrana celular se llevan a la membrana celular por el aparato de Golgi. La vesícula de secreciones se mueve hacia la membrana celular y se funde con esta membrana, rompe en algún sitio el espacio de la membrana y suelta su desperdicio o en este caso la secreción al exterior de la célula. Es la imagen que veíamos allí. Ese ha sido el repaso de transporte celular. Gracias por su atención, que tengan feliz día.